para mí saludarlos desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Café PR es un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de relaciones públicas, la comunicación corporativa. Este es un espacio donde comentamos libros, investigaciones vinculadas a la profesión y reflexionamos sobre los retos y oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos, tanto desde el ámbito académico como desde el ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial para Cani Café, aliado estratégico de Café PR. Este jueves tengo el gusto de conversar con el licenciado Juan Moisés Delgado Bacadíes. Él es licenciado en Relaciones Públicas por la Universidad NUR, tiene un posgrado como especialista en recursos humanos de la misma universidad. Sus inicios laborales estuvieron en el periodismo televisivo en distintas redes nacionales como Red 1 y PAT. Luego dio un salto al mundo de la comunicación estratégica y las relaciones públicas. Lleva ya varios años desempeñándose como PR Advisor en la Agencia de Relaciones Públicas Medrano y Asociados, siendo el director de cuentas de reconocidas marcas como son Volkswagen, Audi, Huawei Bolivia y Empacar. Se ha especializado en posicionamiento de marca, gestión de imagen y comunicación corporativa. Y es también miembro de la Asociación de Relacionistas Públicos de Santa Cruz, ASOCIREL. Y con él estaremos conversando sobre un tema que hemos titulado la consultoría en relaciones públicas. Bienvenido, querido Moisés. Gracias por estar aquí compartiendo este Café PR Bolivia. Hola María de los Ángeles, es un gusto para mí realmente estar aquí, poder compartir mi experiencia y tener este espacio enriquecedor, ¿no? Tanto para nosotros como para el público que nos esté viendo. Gracias. Gracias, querido Moisés. La agradecida soy yo realmente, porque justamente este espacio busca que todos los profesionales puedan contribuir con su experiencia desde la diversidad de campos en los que podemos desempeñar nuestro rol de trabajar la comunicación y hoy más que nunca esta comunicación estratégica para relacionarnos con todos nuestros públicos, ¿no? Y justamente una de las bondades, ¿no? Uno de los aspectos maravillosos de nuestra profesión es que no nos limita a un solo rubro, no nos limita a un solo espacio, a una sola posición, ¿no? Dentro de una organización para ejercer este rol tan importante, sino que también nos da la posibilidad de trabajar como consultores, ¿no? Y de hecho, muchas organizaciones todavía tal vez sienten que no tienen la posibilidad de incluir una persona de manera constante y permanente dentro de su lista de colaboradores por todo lo que implica cada persona y cada colaborador y más en este tiempo en el que más bien se han hecho recortes. Sin embargo, entienden las organizaciones cada vez más y cada vez mejor la importancia de gestionar su relacionamiento con los públicos, su marca, su comunicación, y por lo tanto a veces deciden optar por este aspecto de consultoría. Entonces, a mí me gustaría empezar a conversar y hacer esta pregunta introductoria, si se quiere, pensando en que así como hay personas que nos siguen, que son expertos y trabajan ya desde el campo, también hay personas que no han trabajado desde una consultoría y tienen esa curiosidad. También hay muchos estudiantes que nos siguen. Y por eso quisiera que nos puedas explicar sobre el rol y los servicios que contempla un consultor y cuáles son dentro de esta empresa, que también es una empresa, una organización, cuáles son los principios y los valores corporativos dentro de una agencia. Muy bien, primero que nada, quiero comenzar diciendo de que el ser un consultor de relaciones públicas es una oportunidad única porque uno puede asesorar, tal como lo dice el nombre, asesorar a varias empresas de diferentes rubros, de diferentes mercados, con diferentes objetivos. Entonces creo que el consultor tiene una visión muy amplia al tener una diversidad de clientes. Puede un mes estar asesorando a una marca de automóvil, otro mes puede estar asesorando a una empresa, una aerolínea. Entonces es un campo muy amplio
y creo que es uno de los trabajos, no sé si más buscados, pero más entretenidos, más dinámicos, más lúdicos en este rol de las relaciones públicas y la comunicación estratégica. Siguiendo con la pregunta que me hizo María Los Ángeles, ¿cuál es el rol del consultor? El rol del consultor de relaciones públicas es asesorar de forma correcta y asertiva la comunicación y las relaciones públicas de una marca, empresa u organización. Nosotros, como agencia, las agencias de PR, las agencias de relaciones públicas, tienen varios servicios, como por ejemplo, somos, además de asesorar la comunicación, vemos la imagen, la reputación de una marca, manejamos crisis, hacemos gestión de medios, hacemos lobby con autoridades, hacemos alianzas estratégicas y además de un sinfín de acciones de relaciones públicas que ayuden a la empresa o a la organización a potenciar sus comunicaciones y ser una empresa líder en el mercado que estén ejerciendo. ¿Cuáles son los principios o los valores que nos transmiten como organización? Creo que los clientes, algo que nosotros como agencia, hablo justamente de mi puesto, nosotros buscamos que el cliente nos transmita todo lo que es transparencia, honestidad y ética. Porque nosotros para realizar un trabajo correcto, para realizar un trabajo de manera asertiva, como lo estaba diciendo, necesitamos que la empresa, las marcas, no sean transparentes al momento de qué es lo que quieren, qué es lo que están buscando, dónde quieren llegar, si estamos tal vez manejando una crisis, qué es lo que en verdad ha pasado, qué es lo que está pasando y cómo nosotros como agencia podemos resolver esos problemas, asesorarlos de forma correcta. Ese sería, creo, el rol que uno tiene como consultor de relaciones públicas y los principios y valores que la empresa nos tiene que dar y facilitar, ¿no? Claro. Sí, porque nosotros como clientes o como agencia trabajamos muchas veces sobre esos aspectos intangibles de las empresas, pero también tiene que haber una comprensión que somos una organización y lo mismo tenemos que trabajar nuestros propios activos intangibles, nuestra propia cultura, que también tiene que ser un atributo diferenciador, ¿no? Y por eso Correcto. es bueno saber dentro de este rubro, de esta forma de gestionar las relaciones, la comunicación, cuáles son esos principios y valores. Y tal como decías, esta relación que se establece y que puede ser, tal como dices, lúdica, divertida, poco rutinaria, ¿no? Porque puede ser hoy un gran taller mecánico, un taller mecánico que quiera gestionar un mejor relacionamiento con sus públicos y puede ser un banco mucho más formal y serio, tal vez como uno lo pueda ver, más estructuradas, menos estructuradas las organizaciones, pero sí con fines de gestionar mejor su visibilidad, su relacionamiento, su marca, su comunicación en general. Uno de los aspectos que es fundamental es encontrar esta escucha activa, ¿no? En ambas partes, ¿no? Que ellos sientan que la agencia les escucha. Y también la agencia sentir esta transparencia, esto de que cuentan con claridad lo que ellos buscan y lo que necesitan para poder desarrollar el trabajo. Entonces, ese es un requerimiento del cliente, el que la agencia le pueda escuchar cómo procede en ese sentido el trabajo del consultor, ¿no? O sea, para desarrollar y mostrar esta habilidad y este deseo de entender, ¿existe alguna metodología específica? ¿Existen algunos procedimientos? ¿Hay algunos pasos o etapas que estén estandarizados desde tu experiencia y entendiendo que probablemente en otras agencias sean distintos o de pronto hay algunos procedimientos que sean similares en todas? A ver, voy a explicarlo por los procesos para que me puedan entender claramente. Lo primero, el primer paso que uno debe hacer cuando yo me reúno con un cliente nuevo es sentarme y hacer lo que usted está diciendo, escucharlos. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Por qué nos están buscando? ¿Por qué quieren que sus relaciones públicas y su comunicación estratégica sean manejadas correctamente? Entonces, una vez nosotros nos sentamos con ellos, escuchamos qué es lo que quieren, dónde quieren llegar, cuáles son sus objetivos, nosotros elaboramos una estrategia, ¿ya? En base a estos objetivos, a estos requerimientos que el cliente nos está dando.
que es algo que nosotros hacemos como agencia y en mi caso lo he hecho cada vez que he tenido la posibilidad de tener un nuevo cliente. Yo realizo una auditoría de imagen, siempre. No interesa el objetivo o que el cliente quisiera otra cosa, quiere llegar a otra meta o qué sé yo. Yo siempre les recomiendo, porque ese es nuestro trabajo como asesores, como consultores de relaciones públicas, recomendar. Yo siempre les recomiendo siempre partir desde una auditoría de imagen, ver cómo está la empresa, cómo está la marca, qué perciben de ellos, cómo está su imagen, qué es lo que la gente habla de la marca, y en base a eso elaboramos una estrategia con objetivos, con línea de acción, con recomendaciones, con cronogramas, con presupuesto. Y normalmente estas estrategias tienen un periodo ya sea de un semestre o un año redondo. Entonces, nosotros elaboramos estas estrategias, se las presentamos a los clientes y vamos ejecutándolo de acuerdo a un cronograma que vamos a plantear desde el comienzo. Entonces, sería más o menos esa la mecánica que nosotros hacemos como consultores hacia los clientes. Interesante, ¿no? El poder hacerles ver que hay que partir de un diagnóstico previo para responder a lo que ellos ven y que incluso ellos puedan ver que tal vez lo que ven como una solución o como una necesidad puede que se confirme que realmente esa es y que ellos la tienen bien identificada y puede que la investigación les permita evidenciar otros aspectos que no han tomado en cuenta o que tal vez sean más prioritarios para iniciar la relación y el trabajo, ¿no? Correcto. Justamente hemos tenido varias ocasiones donde el cliente busca una cosa, pero al presentarle una auditoría de imagen de qué es lo que está percibiendo su público, su mercado, dicen, ok, no, ¿sabes qué? Dejemos esto en segundo plano, comencemos por esto que estás diciendo. Entonces, darle esta visión clara de cómo están en ese momento, creo que es algo muy bueno y un valor agregado que como agencia, y todos los consultores deben hacerlo, es muy bueno para el cliente, ¿no? Claro, y también eso pienso que despierta una confianza en el expertise del consultor, ¿no? En que sí, ustedes son buenos haciendo esto, vehículos, lo que sea que ellos hagan, pero déjennos a nosotros mostrarles todo lo que significa su comunicación, sus activos intangibles, y a partir de todos esos elementos, identificar las verdaderas causas, si es que hay algún problema, o las debilidades, o realmente cuáles son esas fortalezas que hay que potenciar más bien, ¿no? La investigación por eso es fundamental y siempre lo mencionamos y volvemos a validar esto, ¿no? Porque vez tras vez se demuestra. Y bueno, hablamos nosotros siempre de los activos intangibles porque vivimos en un mundo de intangibles. Eh, Hay una mayor comprensión cada vez. La necesidad creo que obliga a las organizaciones a entenderlo, ¿no? El mundo globalizado, la evolución tecnológica, la altísima competencia a la que ellos se exponen, ¿no? Cada vez estamos en un mundo de intangibles y muchas veces ellos mencionan los términos, pero no comprenden a cabalidad qué significa, ¿no? El clima, la cultura o cómo el clima de trabajo puede influir tanto en la cultura y viceversa, ¿no? Y la cultura también influir en el clima y para ellos tal vez a veces resulta confuso, ¿no? Eh, ¿Cómo nosotros como consultores podemos convencer, si se quiere, o demostrar eh, resultados, ¿no? ¿Cómo le hacemos entender al cliente que va a tener un retorno de su inversión, ¿no? Y que necesitamos analizar no solamente lo que sucede de la comunicación de dentro hacia afuera con el público externo y que muchas veces visibilizan solo el cliente como el público externo o el más importante, sino que también hay que a veces hacerlos poner la mirada en el público interno como gestor principal, como embajador de la marca, también a partir de todos los procesos que realiza, y cómo trabajar ambas partes, internamente y externamente, van a permitir que él pueda ver un retorno de la inversión que realiza en la misma agencia, ¿no?
¿Cómo les convencemos de esto? ¿No? A ver, este punto de demostrar el retorno de inversión en estos factores intangibles es muy importante, porque creo que es una de las problemáticas que tienen las relaciones públicas, la comunicación hoy en día, porque lógicamente, a ver, a un gerente de comunicación, a un PR manager, hasta un gerente de marketing, él sabe de que estas acciones de relaciones públicas, estas acciones de comunicación corporativa, estratégica, sí tienen una inversión, pero ¿y el gerente general, y el gerente comercial, y el directorio, y los dueños de la empresa? Ese es el problema. Entonces, es un punto muy importante. ¿Y qué es lo que hacemos? A ver, primero nosotros, como agencia, elaboramos gestiones de medios. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, le voy a poner un ejemplo para que todo el público me entienda. Vamos a lanzar un nuevo producto de una marca X, ¿ok? Se hace una inversión, porque para el lanzamiento de productos se tiene que hacer una inversión. Entonces, el gerente comercial me va a decir, ok, te he dado $10,000. ¿Cómo sé que tu comunicación me va a hacer un retorno de inversión? Voy a recuperar esos $10,000 de alguna manera. Entonces, nosotros, lógicamente, por medio de las relaciones públicas, invitamos a los periodistas, hacemos un gancho para que ellos puedan venir, vemos de venderle el producto de una forma noticiosa e innovadora para que ellos vengan al lanzamiento del producto. Y el hecho de que el periodista, el líder de opinión, el jefe de prensa, el influencer venga y vea el producto y lo publique en sus redes sociales, lo publique en un medio de comunicación, lo publique, no sé, en su perfil personal, aunque sea un líder de opinión o de información, esto genera un retorno de inversión. ¿Por qué? Voy a poner, bueno, no voy a dar nombres, pero un medio de comunicación grande viene, nos da la cobertura porque lógicamente es un producto innovador, es un producto que tiene un hecho noticioso, qué sé yo. Entonces, el hecho de haber puesto una pauta para que ese medio grande venga a cubrirte, ya te genera $500. Vos tuvieras que haber puesto $500 para que ese medio venga a tu lanzamiento de producto. Pero ¿qué pasa? Tenés las relaciones públicas, tenés una agencia de consultoría de comunicación estratégica y relaciones públicas. Entonces nosotros vemos la manera de darle la vuelta a la noticia, le voy a poner entre comillas, de darle un valor enriquecedor, un valor noticioso, para que puedan venir los medios de comunicación. Entonces nosotros elaboramos unos informes de cobertura, le decimos nosotros, donde decimos, vino tal medio, sacó esta publicación, este es tu retorno de inversión. Entonces eso se va sumando y hace una sumatoria de, tuviste un retorno de inversión de $4,000. Vos, como empresa, como marca, tuviste que haber invertido $4,000 para haber tenido las repercusiones que tenés ahorita, que tenés como nosotros, que somos tu agencia de comunicación y relaciones públicas. Eso por un lado. Por otro lado, hay varios valores intangibles que es, por ejemplo, el hecho de que tu marca esté posicionada. Puede de que no lo veas, no lo puedas sentir, no lo puedas ver, qué sé yo, que tu marca está súper posicionada, pero voy a volver con estas auditorías de imagen que no solo se hacen al comienzo, se hacen periódicamente. Entonces, hago mi auditoría de imagen y veo que tu posicionamiento en el mercado está a un 30%. Después de tener estas acciones de relaciones públicas, estas acciones de PR, de comunicación asertiva, de comunicación estratégica, veo que ya no estás en el 30%, ya estás posicionado en un 40%. Entonces se va trabajando y se va viendo a qué dirección apuntar para ir, para seguir haciendo acciones y lógicamente seguir haciendo estas auditorías de imagen y ver en qué camino ir, ¿no? Entonces creo que ese retorno de inversión en los medios de comunicación, en los líderes de opinión, en el influencer, más este tema del posicionamiento de imagen, de, qué sé yo, gestión de medios, gestión de imagen, creo que presentándolo de esta manera y mostrándolo a estos gerentes generales, al gerente comercial, al directorio, a los dueños de empresas, creo que podemos darle este valor a lo intangible, ¿no? Y que puedan decir, sí, efectivamente, tener una agencia de relaciones públicas y comunicación es Es ideal y bueno. sería clave, ¿no? Correcto. Claro. Es un punto Sí. importante, ¿no? Porque creo que es una problemática muy fuerte hoy en día y que
los relacionistas públicos debemos, digamos, batallar con este tema. Sí, porque a veces los resultados se van a dar, pero no son a corto plazo y son poco mensurables, ¿no? Exacto. Entonces, y a veces pasa esto de que, por ejemplo, cuando se habla de marketing, y muchas organizaciones consideran que marketing les da, la estrategia de marketing les garantiza un retorno de la inversión. También porque los informes que presenta marketing impresionan en el despliegue de estadísticas y a los gerentes, muchas veces a los líderes les gusta ver esos números, datos fríos, precisos, objetivos que se llaman, que se consideran objetivos. Y a veces desde las relaciones públicas son más percepciones, no son tanto datos numéricos, ¿no? Entonces, sin embargo, es un hecho de que muchos atributos que se logran consolidar con el tiempo, como credibilidad, confianza, son también un retorno de la inversión y que son los que hacen que vuelva el cliente de nuevo a la marca por esa relación que establece con la marca, por esa comunicación, por esa vinculación, por la calidad percibida, por la confianza que le tiene a la marca, sobre todo cuando vivimos en un contexto de tanta incertidumbre, de tantas dudas, ¿no? Entonces, y ahí me surge una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los trabajos más requeridos, no? Primero, ustedes son los que muchas veces le dirán, usted necesita hacer esto, por decir, branding de su marca, o el cliente tiene claridad y dice, yo necesito esto, quiero que vean el posicionamiento de mi imagen o quiero una campaña específica. ¿Cómo es esto? ¿Cuáles son los más requeridos? Y ¿qué dice desde tu experiencia? ¿Cuál es la tendencia? ¿Hay que decirle qué es lo que necesita o las empresas ya tienen más claridad de lo que quieren y buscan? A ver, normalmente las empresas, las marcas, ya vienen con un requerimiento. Ahí es donde nosotros como asesores le decimos, ok, podemos hacerlo, pero también deberías ver esto, esto, esto y esto. ¿Cuál es la tendencia de los requerimientos de los clientes? Gestión de prensa para un evento, el lanzamiento de un producto, posicionamiento de marca y crisis. Son los tres servicios que predominan y que normalmente las marcas acuden a nosotros por estas tres cosas. Sí o sí. Una vez ya nosotros, por lo mencionar, se hace la auditoría, se escucha al cliente, ya de ahí ya proponemos hacer más acciones o más servicios de lo que ofrece la agencia. Pero normalmente son esos tres, ¿no? Gestión de prensa, posicionamiento de marca y crisis. Interesante, ¿no? Interesante y lograr conciliar el interés, ¿no? De la organización con el de sus públicos y que la agencia sea una mediadora en ese propósito me Correcto. resulta un trabajo bastante interesante, ¿no? Hablábamos hace un momento de la incertidumbre, ¿no? Y ahí me viene a la cabeza el contexto organizacional en el escenario VUCA, que tanto se habla del escenario VUCA y que incluso en este último tiempo se habla de un nuevo escenario que es el BANI, que de similares características, donde nos hacen recuerdo de que hay una alta incertidumbre, ¿no? Es una constante la incertidumbre. Las mismas organizaciones, por muchos factores, no pueden predecir o creer, incluso fijar objetivos a muy largo plazo, porque, bueno, la situación, la vida nos demuestra que hay cambios drásticos, hay cambios repentinos, ¿no? La pandemia fue uno de ellos, hay cambios políticos que también eh, no, nos ponen en un contexto complejo, ambiguo. La tecnología, por otro lado, con toda su acelerada evolución también, nos marca una pauta incierta y que nos demanda además estar atentos. Y además el contexto económico, que vemos por lo menos en toda Latinoamérica, contextos complejos en todo sentido, político, económico, sanitario, en fin, ¿no? Eh, y eso ha hecho que también desarrollemos capacidades, ¿no? De resiliencia, habilidades de ser resiliente, de asimilar la vida de otra manera. Y sin embargo, todavía hay que hacer mucho trabajo de convencimiento, aún a pesar de todo esto, eh,
al liderazgo corporativo de muchas organizaciones sobre cómo podemos desarrollar en nuestro trabajo en medio de un contexto tan complejo, ¿no? Por ejemplo, eh, antes podríamos hacer la gestión de activos intangibles siempre desde un modo presencial y puede ser que mañana surja alguna situación de cualquier característica y tengamos que trabajar, y de hecho lo hemos vivido un poco con la pandemia, seguir trabajando la gestión de activos intangibles desde ámbitos digitales, ¿no? ¿Cómo le damos certeza a los clientes de que igual va a funcionar? Porque tal vez en su mente el modelo está en que esto se tiene que hacer face to face, con reuniones así y en este modelo de trabajo. ¿Cómo le damos esas certezas? A ver, bajo este contexto, María Los Ángeles, que usted me está diciendo, yo quiero mencionar dos cosas muy importantes. La primera es que uno debe estar siempre actualizado. ¿Actualizado en qué sentido? Noticias, economía, política, todos los ámbitos. No solamente, no porque yo soy del rubro automotriz, voy a ver noticias de vehículo, voy a ver estos temas del rubro automotriz, no. Hay que estar en un contexto donde englobemos absolutamente todo, donde manejemos así. Uno como consultor tiene que manejar economía, tiene que manejar política, tiene que manejar temas de contrabando, tiene que manejar un sinfín de información para poder asesorar correctamente a estas marcas o a estas empresas. Es súper importante estar actualizado. Yo soy de la idea y parto de que si yo soy el asesor de relaciones públicas, yo tengo que decirle al cliente, esto está pasando, esto va a pasar, ser muy analítico y analizar la situación. ¿Qué es lo que va a pasar? Ok, yo estoy en el rubro de los empaques. Mira, el tema del contrabando está así, va a pasar esto, las soluciones están así, podríamos ver de hacer estas acciones. Entonces, estar actualizado en la información. Eso por una parte. Luego está el tema que mencionabas de ir evolucionando, ir poniéndose acorde a la situación. El tema de la pandemia y del COVID nos enseñó a que debemos estar en constante, debemos estar de la mano con la tecnología. Sí o sí, eso realmente es inevitable y es algo de que tenemos que tenemos que hacerlo desde que nacemos hasta el último día que morimos, hasta el último día que vivimos, perdón. Entonces, la pandemia nos ha enseñado eso, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Antes teníamos el lanzamiento de una campaña, una conferencia de prensa, 50 periodistas en el anfiteatro de la empresa, se les invitaba bocaditos, se les daba regalos, se daba la información que se tenía que dar y era un éxito. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia nos obligó a encerrarnos, pero no por eso el mundo se detenía. O sea, el mundo seguía girando, la economía, es cierto, tambaleaba, teníamos dificultad, pero seguía. Entonces nosotros teníamos que ver la manera, como consultores, de seguir moviendo la rueda en la pandemia. Tuvimos el lanzamiento de una campaña con una marca que manejé, que justamente me tocó entrar con esa marca cuando comenzaba la pandemia. Entonces, tuvimos que hacer una conferencia de prensa virtual. Considero, creo que no me estoy equivocando, que fue la conferencia de prensa virtual donde entraron más periodistas en Bolivia. Eran unos 70, 80 periodistas. Yo como consultor, lógicamente la misma mecánica que una conferencia de prensa. Yo armo la sala, un Zoom, en una plataforma, eh, les voy dando acceso a cada uno, anclo a los voceros, le doy su caja de mensaje a los voceros, le digo, ok, primero va a hablar este va a ser el orden del día, el minuto a minuto, vamos a presentar también este video, ustedes van a mostrar el producto, podemos ver de hacer una pequeña ronda de preguntas. Yo fui el nexo, los periodistas iban alzando la mano, digamos, para sus preguntas, entonces yo iba anotando, ¿no? Ok, tal periodista, tal medio, por favor, con su pregunta, tal, y respondía, va a responder el vocero, tanto. Entonces, era la misma mecánica y teníamos que ir evolucionando con la tecnología. Entonces, creo que es un punto muy importante y creo que a pesar que ahora ya no estamos encerrados, ya no está la pandemia a flor de piel, seguimos haciendo acciones digitales, ¿no? Seguimos haciendo, por ejemplo, hemos hecho conferencias de prensa no hace mucho a nivel nacional
Entonces hemos reunido el Zoom, no hay necesidad de ir a La Paz a hacer una, de ir a Cochabamba a hacer otra, de ir a otros departamentos, a otros países. Podemos hacerlo desde la comodidad de un escritorio, ¿no? Y teniendo el mismo impacto al lanzar un producto, al hacer una campaña. Y el cliente creo que ha tenido muy buena aceptación. Creo que las marcas han sabido adaptarse también, porque no es solo un proceso de adaptación de parte de nosotros, ¿no? También los clientes, las marcas, las empresas, las industrias tienen que adaptarse y tienen que decir, sí, ok, esto da resultado. Creo que son esos dos puntos importantes bajo este contexto económico, pandemia, político, que debemos tomar en cuenta. Sí, correcto, y que más bien se convierte en una oportunidad de crecimiento, ¿no? Pero sí Correcto. creo que ha tenido que haber un quiebre de cabeza en todos los sectores, ¿no? Hasta para la educación, recuerdo cuando en algún momento, bueno, en el primer momento se habló de trasladar a estos entornos tecnológicos, había que convencer a los padres primero de que eso podía funcionar. Otro desafío que los docentes se animen a hacerlo, se demostró que se podía poco a poco, y se desarrolló credibilidad sobre esa forma de educación. Y también creo que ha sucedido lo mismo con las organizaciones y con los empresarios que en un principio tal vez se mostraban incrédulos de que pueda funcionar, porque creían que todo mientras se hacía presencial estábamos asegurando de que iba a funcionar, pero poco a poco hemos aprendido, ¿no? A hacer las cosas de una manera diferente y que igual podemos lograr ese impacto si hay una buena gestión por detrás, ¿no? Es interesante. Y ciertamente en esta realidad que vivimos, que además así cambiante, tanto se habla de la realidad de lo postmoderno, donde incluso se habla que hay diferentes formas de saber, no hay una linealidad, se habla tanto de este pensamiento lógico, crítico que mencionabas en algún momento. ¿Cuáles creerías tú, Moisés, que son los desafíos personales que tiene el consultor en relaciones públicas y esos desafíos, qué habilidades y competencias le exige desarrollar? ¿Qué habilidades tiene un consultor en esta época postmoderna? A ver, algo que tiene un consultor en esta época es que, no sé si voy a entrar en debate o vaya a ser muy polémico esto, no nos dan la importancia que deberían de dar. O sea, la importancia de saber manejar las relaciones públicas adecuadamente, creo que es algo muy importante en las empresas. Ojo, no todas las empresas cuentan con un área o una consultoría de relaciones públicas de comunicación. No le encuentran algo importante o algo vital para la empresa. Es cierto, las relaciones públicas y las comunicaciones no son los que venden. No, nosotros no somos eso. Pero es un factor importante para que una organización pueda posicionarse, pueda hacer branding, pueda manejar correctamente su crisis. Unas buenas relaciones públicas, estables, bien estructuradas, pueden evitar mil y un crisis, ¿no? Pueden evitar que en una época mala de la empresa se vaya todo al tacho. Entonces, creo que es uno de los desafíos que ya se viene desde hace un tiempo y que ahora más que nunca, ¿por qué? Por el tema económico, por el tema de la pandemia, las empresas siempre buscan cómo reducir costos, cómo dejar de gastar, sino generar más, lógicamente por el entorno en el que estamos, ¿no? Entonces, creo que una de las primeras que tachan son relaciones públicas. Y no es así, creo que las relaciones públicas encabezan todo. O sea, en una organización sin relaciones, yo parto de esta idea que para que una empresa funcione necesita relaciones públicas. No puede tener el gerente general, comercial, no sé. Tener unas buenas relaciones públicas, entonces todo en una empresa. Puedes tener cualquier éxito. Por eso, y quiero que quede de ejemplo, las grandes empresas, las grandes multinacionales, siempre tienen no una persona de relaciones públicas, un departamento entero de relaciones públicas. Claro, un equipo de trabajo, ¿no? Un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo y que se ve desafiado además estar a la vanguardia de las tendencias, incluso el tema de los idiomas, ¿no? Cada Correcto. vez demanda más el dominio de otro idioma, del inglés, incluso otros idiomas, portugués.
y la tecnología que nos tiene desafiados justamente para poder incluso adaptarnos a estos cambios que demanda la comunicación, ¿no? Correcto, María Los Ángeles. Esos dos puntos son muy importantes. Idiomas, yo sé que cuesta, yo sé que uno no le ve mucha importancia tal vez, pero hablar inglés, hablar portugués, hablar hasta chino mandarín, que se ha hecho tendencia hoy en día, es muy importante. Cuando uno quiere entrar a una multinacional, cuando uno quiere entrar a una empresa reconocida, uno tiene que saber inglés. Es uno de los requisitos fundamentales, no inglés intermedio, inglés básico, ¿no? Inglés fluido, inglés experto. Eso por una parte, y por otra parte, el estar siempre a la vanguardia de la tendencia, de la tecnología, saber qué es lo que está pasando en el mundo en ese momento, porque acorde a eso salen las mejores ideas, las mejores propuestas, la mejor forma de sobrellevar un problema, una crisis. Es algo muy, muy importante en los dos puntos que acabas de mencionar, María Ángeles. Así es, sí. Sí, y bueno, trabajar sobre la comunicación y la investigación en la comunicación, que también nos va abriendo nuevos espacios de trabajo, nuevos objetivos a conquistar desde la comunicación que deben ser parte también de las organizaciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, recuerdo en este momento la investigación del LCM, Latin Communication Monitor, que mostraba recientemente la necesidad que hay de trabajar el ámbito de igualdad e inclusión desde las organizaciones y cómo nosotros como comunicadores, relacionistas públicos necesitamos entender lo que significa el concepto completo de igualdad e inclusión para poder también establecer estos programas interesantes dentro de las organizaciones o asesorar, en el caso del consultor a las organizaciones, con programas específicos que puedan ayudarles a desarrollar también esta arista, ¿no? De la igualdad, de la inclusión Correcto. en todos, en el sentido amplio, ¿no? Qué interesante, querido Moisés. Creo que ya me queda solamente agradecerte por este tiempo, por la experiencia compartida y por la sencillez y esa naturalidad con la que nos compartes la vivencia, ¿no? De lo que sucede en las organizaciones. Sin duda es importante para quienes ven, para otros colegas que hacen también ese trabajo y sentirán incluso en otras latitudes que la experiencia es similar, la vivencia es similar. Y para todos esos estudiantes que nos siguen jueves tras jueves también se constituye un modelo de cómo sucede y cómo se debe operar en este ámbito, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, María Los Ángeles. Muchísimas gracias a todos. Realmente para mí es todo un placer y honor poder comentarles desde mi punto de vista, de mi puesto de trabajo, qué son las relaciones públicas, cómo se manejan. Es una de las profesiones, para mí, la profesión más bella. Y a todos los estudiantes también que nos están viendo, quiero motivarlos a seguir adelante porque realmente es la profesión del mañana, digo yo. Gracias. Así es. Así es, yo siempre coincido con eso. Yo les digo, las formas de comunicarse pueden cambiar, pero la necesidad de comunicarse y establecer relaciones con propósito, eficientes, nunca va a pasar de moda, siempre va a ser necesario. Así que definitivamente esta carrera tiene todavía, promete muchísimo todavía, Mucho ¿no? más. Y va a ser necesaria siempre. Muchas gracias, querido Moisés. Entonces, hoy estuvimos hablando con el licenciado Moisés Delgado Bacadíes sobre la consultoría en relaciones públicas o el rol del asesor en relaciones públicas. Ya saben, si quieren conocer y compartir más temas interesantes de lo que sucede en el ámbito comunicacional de las diferentes organizaciones, acompáñenos los jueves a las 19 horas Perú, 20 horas Bolivia, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Café PR. Y también pueden seguirnos a través de nuestra página en Facebook Solórzano Capacitación. Y si quieren conocer de manera simple y clara sobre los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar la plataforma www.solorzanocapacitacion.com. Los esperamos en la próxima edición de Café PR. Una vez más, agradecemos a nuestro aliado estratégico
Canicafe. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto. Bendiciones.